Hay una clave para desbloquear el enigma del Medio Oriente y debemos entender qué es eso. ¿Dónde estabas en el 9/11? Cuando Estados Unidos fue atacado, las Torres Gemelas cayeron. Washington, D.C. también fue atacado. Recuerda sus pensamientos. Fue un día muy dramático en la historia de los Estados Unidos. Estábamos pegados a nuestros televisores. No podíamos creer lo que estábamos viendo y lo que había sucedido en los Estados Unidos de América. Y después de ese día trágico, la gente inundó iglesias. Todo el Congreso decía: Dios bendiga a Estados Unidos, en los pasillos de la capital. La gente preguntó: ¿por qué nos odian? ¿Por qué este ataque? ¿Qué aprendiste? ¿Cuál fue su reacción en ese momento? ¿Realmente cambió algo cuando se trata del Congreso? Ellos estaban de vuelta en eso. Voces opuestas poco después. Continuó y empeoró en los años posteriores. Ese día recibí 2 llamadas telefónicas de personas que en algún momento habían tenido una creencia muy firme en la profecía bíblica. Y cuando esto sucedió, fui yo a quien llamaron. ¿Qué significa?, dijeron. ¿Es este el comienzo de los eventos descritos en la Biblia como el tiempo del fin, la tribulación que conduce al regreso de Cristo? ¿Qué crees que les dije? Bueno, mantengan esa pregunta. Déjenme hacerle otra pregunta. ¿Podría el diablo haber estado detrás de este acto? Cuando miras los titulares de Oriente Medio, las fuerzas de ISIS cerca de la derrota, las bombas de Gaza caen sobre Israel. América reconoce el control israelí de los altos del Golán. Ahora, estos son titulares actuales muy reales en el Medio Oriente hoy. Recuerde que fue en el Medio Oriente donde Estados Unidos, el 11 de septiembre, y creó una nueva conciencia para los estadounidenses sobre dónde estaba el Medio Oriente y qué estaba ocurriendo. Cuando miras estos titulares hoy e incluso los titulares del 11 de septiembre, cuentan realmente toda la historia que necesitamos para entender por qué ocurrió y qué había detrás. La respuesta es un firme no. La Biblia muestra que hay más detrás de las escenas que debemos entender si realmente vamos a apreciar lo que ocurrió el 11 de septiembre, lo que está sucediendo hoy y lo que ocurrirá en el futuro, porque los titulares reales no están escritos en las noticias de hoy. Los titulares reales están escritos por Dios en el cielo, por otros espíritus que están librando conflicto detrás de las escenas en el reino espiritual, no siempre en el mundo, y hay una clave para descubrir el enigma del Medio Oriente y debemos entender qué es eso si queremos apreciar plenamente lo que Dios está diciendo y la relación que tenemos con nuestro Salvador Jesucristo. Déjeme hacerle otra pregunta. ¿Realmente entiendes lo que está ocurriendo en el Medio Oriente? ¿Realmente conoces esta región? Y realmente hay otra pregunta que acompaña esto. ¿Por qué debería importarte? Los deportes continúan, la vida continúa y los estantes están llenos. Usted sabe, mi primera toma de conciencia del Medio Oriente fue en 1967, cuando hubo esta guerra israelí-egipcia. Los israelíes se reunieron en la ciudad vieja de Jerusalén y, como muestra esta imagen, los paracaidistas israelíes llegaron a lo que se llama el muro occidental, una pared que era la única parte restante de la pared alrededor del templo en el tiempo de Cristo, y oraban allí. Fue un momento muy dramático. Esta es una imagen muy dramática. A lo largo de los años he realizado varios viajes a la región del Medio Oriente para otros propósitos. Y ahí es donde realmente comencé a entender y ser consciente de esta gran área del Medio Oriente. Para usted, podría haber sido el 11 de septiembre cuando escuchaste sobre un lugar llamado Afganistán, Irak,
o Irán. Y Estados Unidos comenzó a pensar en todo esto cuando cayeron las Torres Gemelas. Para otros pudo haber sido hace apenas unos años, en lo que se conoce como la Primavera Árabe del 2011, donde las capitales y los gobiernos en el Medio Oriente comenzaron a caer debido a los levantamientos de personas en las calles. Y desde entonces ha habido una tremenda guerra civil en la nación de Siria que ha llevado a algo aún más reciente que puede haber llamado nuestra atención y nos ha hecho conscientes de que hay muchas cosas sucediendo en ese lugar, en lo que se llama el terror de ISIS. Estos individuos envueltos en frazadas negras crearon un reino de terror en todo el Medio Oriente en un esfuerzo por restaurar un califato musulmán, y eso creó grandes titulares y mucho miedo, titulares del mal, porque se comprometieron con decapitaciones de las personas que capturaron y cometieron grandes actos de terror, e incluso pudieron extender su mano hacia los Estados Unidos de América, a lugares como California y Texas, hasta donde conocemos, y crearon derramamiento de sangre, influyendo en los actos de terror en este país y en Gran Bretaña y también en Francia. Conflicto en el Medio Oriente. Afectan a personas reales en las calles y en las aldeas. Terror. Guerra interminable para lo que no parece haber fin. Y luego, encima de eso vienen los tratados de paz, diplomacia de ida y vuelta. Tratados que se firman pero no logran la paz deseada. E incluso hoy, cada semana, parece que hay un nuevo titular sobre alguno de los conflictos interminables que están surgiendo en el Medio Oriente. Una vez más, ¿por qué nos importa? ¿Por qué debería importar? Bueno, hay una razón por la que debería, y es porque los hombres y mujeres estadounidenses, australianos, canadienses y europeos son enviados a estos lugares para luchar. Y son enviados con pensamientos elevados sobre el patriotismo. Recuerdo que después del 11 de septiembre, el patriotismo se disparó en los Estados Unidos y la gente estaba dispuesta a ir a la guerra allí. Van a defender la democracia, van a promover la paz. Mueren y vuelven heridos. Y nos fijamos en los anuncios y los pedidos de ayuda y asistencia para los guerreros heridos que regresan. Pero no hay una solución duradera, porque parece ser un ciclo sin fin y no parece haber verdadera paz. Y la pregunta que realmente deberíamos hacernos y comprender es ¿por qué? ¿Por qué los tratados de paz? ¿Por qué no hay paz duradera? ¿Por qué no hay una solución efectiva? ¿Por qué ningún líder puede explicar el por qué? Hace unos años, recuerdo haber escuchado una entrevista, en realidad la leí, la entrevista que se hizo con el hombre, con el nombre de Charles Malik. Fue un diplomático libanés que fue un firmante original de la Carta de las Naciones Unidas en 1946. Fue entrevistado y citado por un periodista llamado Gene Harbert en 1986, 40 años después de la fundación de las Naciones Unidas, en un aniversario que celebraba eso. El doctor Malik fue entrevistado y habló sobre las debilidades de las Naciones Unidas. Y para el caso, cualquier agencia internacional que busque lograr una paz efectiva y una solución de paz entre las facciones enfrentadas allí en el Medio Oriente, y el doctor Malik dijo algo. Eso fue muy interesante. Dijo que estos tratados y estas conferencias de paz no tratan realmente los temas de la mente humana y el corazón humano. Explicó que falta un ingrediente para comprender los problemas del mundo en el Medio Oriente y en otros lugares donde hay conflictos. Aquí hay una cita. Esto es lo que dijo. Dijo que hay una vieja sabiduría en el Medio Oriente con la cual estamos totalmente familiarizados. Una de las cosas básicas, dijo, es que encuentres que todos creen. Dijo mientras continuaba. Creemos que el diablo está trabajando en medio de estos eventos. Y mientras el diablo está en acción y aún no ha sido completamente derrotado o vencido, nunca tendremos paz, dijo. Este era un diplomático libanés
que firmó la Carta de las Naciones Unidas original. Nunca tendremos paz. Continuó y concluyó. ¿Crees que las Naciones Unidas no van a lograr la paz mientras el diablo esté cerca? El diablo está trabajando, dijo. El diablo está trabajando. Aquí hay un hombre del Medio Oriente otra vez, ese vecindario difícil, y él estaba diciendo una verdad eterna. Ahora, ¿podemos confirmar lo que dijo? Creo que podemos, pero se requiere un poco de estudio y un conocimiento profundo de nuestro folleto que ofrecemos en nuestro programa de hoy llamado El Medio Oriente en la Profecía Bíblica. Puede ayudarnos a comprender y comenzar a entender. Hay un tema, el Medio Oriente, que realmente necesitamos entender en nuestro mundo de hoy. Si vamos a entender lo que está sucediendo, los problemas que están ahí continúan ocurriendo y también si vamos a poder entender nuestra Biblia. Así que quiero llamar su atención, aquellos de ustedes que están con nosotros hoy aquí, a leer este folleto como medio de comprensión y aquellos de ustedes que están mirando para contactarnos para una versión en español en iduay.org. Vaya al sitio web para solicitar esta copia gratuita de este folleto que está bastante bien investigado, escrito y elaborado para ayudar a entender esta región. Pero la pregunta más importante, más allá de eso, es el por qué. Mientras observamos esto, ¿alguna vez se ha preguntado por qué parece haber una obsesión en el Medio Oriente? De nuevo, todos estos titulares y toda esta charla. El Estado de Israel crea una gran cantidad de discusiones, pros y contras, personas a favor y en contra del Estado de Israel. A lo largo de los años, al parecer, todos los presidentes estadounidenses en nuestra vida han dicho que iban a trasladar la embajada estadounidense a la ciudad de Jerusalén. Cuando finalmente se hizo, creó una gran angustia en algunos sectores, pero todos dijeron que se iba a hacer y que se debería hacer. Y cuando se hizo, se crearon más conflictos e incluso el Estado de Jerusalén se discutió una y otra vez. ¿Debería convertirse en una ciudad internacional administrada por algún poder religioso? Cuando miras a Jerusalén, es el centro de 3 religiones del mundo de hoy. También es un lugar donde es una receta abierta para el conflicto. Tenemos un libro aquí que he leído. Es un libro bastante grueso, pero se llama Jerusalén, la biografía. Y rastrea la historia del rey David hasta los tiempos modernos en la ciudad de Jerusalén. ¿Cuántas ciudades sabes que tienen su propia biografía escrita al respecto? Jerusalén lo hace, porque se menciona en las Escrituras y la Biblia ha jugado un papel clave en la historia y está desempeñando un papel importante en nuestro mundo de hoy. Y cuando se trata de entender la dimensión que falta en la historia, desempeña un papel clave. Hay una dimensión que falta que debemos entender sobre el mundo, la historia y nuestro lugar hoy. En el libro de Hechos, capítulo 17, el apóstol Pablo está dando uno de los sermones más famosos que se hayan dado en la historia del mundo en la ciudad de Atenas ante un grupo de filósofos. Y él hace una declaración profunda acerca de Dios, como lo describe a un grupo de personas que básicamente no creen en el Dios de Pablo y pueden creer en otros dioses y algunos de ellos incluso ateos. Y dijo, Dios ha puesto a las naciones en sus fronteras y ha determinado su ascenso y caída en la historia. Eso es lo que él dijo. Ha colocado a los pueblos del mundo donde están y ha determinado cuándo se levantarán los imperios como Roma y cuándo disminuirá. Y Dios incluso ha determinado cuándo América y otras naciones han venido a la escena para levantarse en un lugar y luego declinar. Dios está a cargo de la historia. Eso es lo que Pablo dice en el capítulo 17 de Hechos. Hay otro pasaje de las Escrituras que es bastante fascinante para nosotros considerar y entender. Está en el libro de Daniel, el capítulo 10. En el capítulo 10 de Daniel tenemos un encuentro donde Daniel quiere entender algunas cosas muy importantes sobre la profecía bíblica. Y pasa un periodo de oración y ayuno durante aproximadamente 3 semanas para buscar la comprensión de Dios
y después de 3 semanas todavía no tiene la respuesta, probablemente esté empezando a preguntarse cuánto tiempo más necesito hacer esto. Pero continúa con eso y en última instancia se le aparece un mensajero angélico y le dice: desde el principio, hace 3 semanas estaba decidido a brindarte esta respuesta. Pero él dijo: el príncipe de Persia me resistió, pero ya lo he superado. Voy a darte esto y tengo que irme. Continúa y luego dice: entonces vendrá el príncipe de Grecia, el príncipe de Persia. Pero él dijo: Miguel, uno de los principales príncipes, me ayudará. Lo que el mensajero le está describiendo a Daniel en este mundo angelical que no vemos, que realmente está escribiendo los titulares de la historia mundial y realmente está escribiendo los titulares del Medio Oriente. Un príncipe de Persia, que es el moderno Irán. Un príncipe de Grecia, que habla de Europa. Y junto encontramos que estos poderes combaten en el plan y el propósito de Dios, y eso nos ayuda a entender lo que yo llamo esta dimensión que falta, que Dios controla los destinos de las naciones. Hay una dimensión faltante que la mente moderna se niega a admitir. Sí la hay, y las Escrituras nos lo revelan, y eso es lo que es importante que entendamos. En el libro de Daniel, capítulo 5, hay una historia fantástica con lo que probablemente todos estamos familiarizados, donde hay una fiesta dada por el último rey de Babilonia, Belsasar. Y Belsasar, en medio de esta fiesta, sucede que aparece una mano y comienza a escribir en la pared, la llamada escritura en la pared, que nos llega como un dicho muy famoso, que nadie puede interpretar. Y tienen que llamar a Daniel para interpretarla. Y la interpretación de Daniel es esencialmente que su reino ha sido pesado en la balanza y se ha encontrado fallo o faltando y va a caer. Y lo hizo en esa noche porque llegaron los persas. Fue un momento dramático, pero Daniel lo reduce a un punto en el que también le recuerda al rey Belsasar que el Dios Altísimo gobierna en los reinos de los hombres. Daniel 5:21. El Dios Altísimo gobierna en los reinos de los hombres. Esta es otra pieza de comprensión de esta dimensión faltante que tenemos en la historia y en el mundo de hoy. Ahora es el pasado. ¿Pero qué pasará ahora? Hay otro punto que me gustaría que sacáramos del libro de Apocalipsis, del capítulo 16, porque describe los eventos del futuro que tenemos por delante hoy. En el capítulo 16 de Apocalipsis describe las 7 últimas plagas que se derraman sobre el mundo. Y en un momento dado hay una plaga que se derrama y es juntar a los reyes de la tierra en el versículo 13. Juan escribe: vi 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Salen de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Espíritus inmundos, los espíritus de los demonios que realizan señales, que salen a los reyes de la tierra y del mundo entero para reunirlos en la batalla de ese gran día del Dios Todopoderoso. Guerra espiritual. Espíritus que salen de la boca de individuos específicos, pero están motivados por seres espirituales y reúnen a las naciones para lo que se llama la batalla de ese gran día del Dios Todopoderoso. Es la reunión del conflicto final y será impulsado por el mundo espiritual. Ahora, note lo que Jesús dice en el versículo 15 de esto. En mi Biblia y en la suya está en rojo, lo que significa que son las palabras de Jesucristo. Dijo: he aquí que vengo como ladrón en la noche. Bienaventurado el que vigila y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Jesucristo, quien es el revelador que dio el libro del Apocalipsis, dice que vigilemos, no sea que nos descubran desnudos. Vengo como ladrón en la noche. Velad. Esta es una pieza de comprensión extremadamente importante. La observación que usted y yo debemos hacer es algo que podemos hacer cuando comprendemos mejor con qué nos enfrentamos, no solo en la dimensión faltante de la historia, sino también en todo el tramo de la historia del Oriente Medio.
La oferta que tenemos hoy como ayuda para el estudio, el Medio Oriente en la profecía bíblica, lo lleva a profundizar en el estudio de esto y algo que francamente recomiendo a todos ustedes. Obtengan su copia gratuita. Puede escribir en el sitio web iduay.org para una copia en español y obténgalo ya para comenzar a comprender las cosas que simplemente no recibimos de nuestro mundo hoy, en nuestras noticias y en nuestras historias. Ahora permítame llevarlo de vuelta a algo, a otra pregunta, y es, ¿qué significa todo esto para nuestra vida? ¿Qué nos enseñó todo esto? Una vez más, nuestro mundo continúa. Es bastante bueno ahora, es bastante cómodo. Puede que no estemos tan preocupados por esto. ¿Por qué importa? Bueno, ¿recuerdas los llamados del 11 de septiembre que mencioné al principio? De dos amigos, dos personas que sabían sobre esto y se sorprendieron de lo que estaba ocurriendo y una vez habían creído bastante en la profecía bíblica. ¿Recuerdas la respuesta que podrían haber tenido a esto? ¿Qué les dije? Bueno, les dije que era una llamada de atención. Hay una escritura en 2 de Pedro 3:11 que habla de todos estos eventos que culminan en el tiempo del fin. Y Pedro, que lo está escribiendo, dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, dijo, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? La razón para entender la profecía bíblica de Oriente Medio no es ser más inteligente que todos los demás y pensar que conocemos mejor la Biblia, sino que debe estar motivado para una mejor conducta, la justicia y la piedad. Le pregunto, ¿el 11 de septiembre cambió su vida? ¿O algo desde entonces le hizo ser dramáticamente diferente? Si ocurre otro 9/11, ¿a quién llamarás? ¿A quién llamarás para entender? ¿Qué significa todo esto? El punto es este. Todos necesitamos lo que yo llamo una visión del mundo geoespiritual. Y lo que eso significa es esto. Una visión de la historia y el mundo actual centrada en Dios. ¿Y sabes qué? No va a obtener eso en las noticias por cable. De su fuente de noticias favorita. No lo obtendrá. Porque no es conservador, no es liberal, no es socialista, no es capitalista, no es progresista, no es nada de eso. Es la visión de Dios, centrada en el mundo, y porque es así, hoy estamos tan polarizados con tantos puntos de vista e ideologías políticas que están creando un problema. La Biblia es realmente la guía para usted y para mí, para establecer una visión correcta de este mundo. Dios establece los límites de las naciones, determina el ascenso y la caída de las naciones, pero las Escrituras nos muestran que hay una fuerza opuesta, y nuestro desafío es comprender este mundo espiritual maligno. ¿Qué es? Y especialmente que no tiene amor por usted. Este mundo que leemos sobre este mundo espiritual donde está el diablo no tiene amor por usted. Ha cegado sus mentes del glorioso evangelio del reino de Dios y la gloria de Cristo y nos impide comprender los motivos de los titulares que leemos y comprender qué hay detrás de estos actos que vemos. No luchamos contra carne y sangre. Las Escrituras nos dicen que luchamos contra la maldad espiritual. Cuando finalmente entendamos que Satanás, el demonio, como nos dijo el diplomático libanés, es el verdadero poder detrás de los actos malvados que se cometen en el nombre de la religión y la política actual. Es el Dios de esta era que enfrenta a nación contra nación y crea los males que dejan a millones de personas en la pobreza y la enfermedad. Miramos nuestro mundo y nos preguntamos ¿qué está pasando? Ve que suceden cosas que son horribles, inimaginables para nuestros ojos y nuestros sentidos. Francamente, debemos prestar atención a la advertencia de Cristo que acabamos de leer en el Apocalipsis 16:15. Cristo nuestro Salvador, Cristo Rey, Cristo el Revelador. Necesitamos tener una respuesta a lo que Él dijo y ver y entender. ¿Qué nos está mostrando Él? Nos está mostrando cómo funciona realmente el mundo. No va a leer sobre esto en los programas de noticias o de los estadistas o voceros de nadie.
Miro muchos programas de noticias y veo muchos libros de historia y todos los días veo muchos informes y conocedoras que entienden mucho sobre lo que sucede en el mundo de hoy. Pero no entiendo esto de ellos. No recibo este entendimiento de las noticias por cable. Lo obtengo de las Escrituras. Entiendo que necesito reconocer lo que está detrás del sufrimiento que está ocurriendo en el mundo actual. Y usted también puede hacerlo. Y todos debemos entender que es el mundo invisible que está involucrado en los eventos que están dando forma al mundo de hoy. Tengo que ir a este libro, la Biblia, para comprender la dimensión espiritual que impacta los grandes eventos que se producen en el mundo de hoy. Dios está guiando la historia. Cristo está en medio de todo y está observando este mundo y de nuestra relación con Jesucristo el revelador. Dios da la salvación. Es el medio por el cual vamos a entender lo que está sucediendo en el mundo actual y también el medio para lo que nos convertiremos en el tipo de persona que Dios quiere que seamos en toda clase de piedad y conducta justa. Hay algo que tenemos que hacer con ese conocimiento y usted puede hacer una diferencia en su vida para siempre, pero tenemos que alejarnos del mundo en el que estamos hoy. Se acerca el día en que nuestro mundo cambiará de la noche a la mañana. Se acerca un evento del 9/11 de proporciones aún más grandes y cuando vuelva a suceder el próximo gran evento, ¿a quién llamarán? Todo acerca de nuestro mundo actual está diseñado para destruir su fe en Dios y en la mía. Y tenemos que asegurarnos de que se refuerce el folleto, El Medio Oriente en la Profecía Bíblica. Nos ayuda a entender eso. Y espero que obtengas una copia para comenzar a profundizar su comprensión de lo que está ocurriendo en el mundo de hoy. Todos sabemos qué es este mundo ahora y por qué nuestro mundo es como es. Asegurémonos de que todos estemos orando, venga tu reino. Solicita el folleto que se ofrece en el programa de hoy, El Medio Oriente en la Profecía Bíblica. Cuando escuche sobre eventos perturbadores e inquietantes en esa región crítica del mundo que realmente necesita para entender su trasfondo bíblico e histórico. Nuestra ayuda gratuita de estudio bíblico, El Medio Oriente en la Profecía Bíblica, le ayudará a comprender mejor los eventos profetizados y cómo afectarán su vida. Muchas profecías bíblicas se centran en el Medio Oriente como escenario de eventos que conducen a la segunda venida de Jesucristo y el reino de Dios en la tierra. Este folleto, El Medio Oriente en la Profecía Bíblica, cubre esas importantes profecías. Ordene su copia ahora completamente en español, contactándonos en iduay.org o escriba a la dirección que se muestra en la pantalla. Cuando solicite esta ayuda de estudio gratuita, también le enviaremos una suscripción gratuita de 1 año a nuestra revista Las Buenas Noticias. La revista Las Buenas Noticias le brinda comprensión del mundo de hoy y esperanza para el futuro. 6 veces al año leerá acerca de los eventos mundiales actuales a la luz de la profecía bíblica, así como el conocimiento práctico para mejorar su matrimonio y su familia. Contáctenos hoy mismo para recibir su folleto gratuito El Medio Oriente en la Profecía Bíblica y su suscripción gratuita de 1 año a la revista Las Buenas Noticias, contactándonos en iduay.org.